Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por estar con nosotros en este programa que es dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente solidaria, a gente responsable. He ahí el orgullo que tengo de tener conmigo esta platea tan valiosa como la que se congrega cada semana para este programa A Rajatabla, donde el temor no existe, sí la responsabilidad, sí la moderación, sí la objetividad, sí la ética. Muchas gracias por estar con nosotros. Auguramos que este sea un buen programa. Tenemos un invitado especial que entaponado vendrá en el curso del programa y tendremos la oportunidad de presentarlo ante ustedes. Ahora yo quiero darle una buena noticia para el mundo, sin duda alguna es una buena noticia. Ha sido el alto al fuego que se ha pactado entre Israel y el grupo Hamas. Eso es como un aliciente para una humanidad que se siente consternada por las guerras, la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto del Medio Oriente, llamémoslo así, donde una ofensiva militar, para usar un término técnico, de Israel contra Hamas se colinda ya con el exterminio, 46.400 muertos. Una guerra, le vamos a llamar guerra, yo le llamaría una especie de exterminio, destrucción total de una ciudad que es cuna de la humanidad, la ciudad palestina de Gaza, y 46.700 muertos. Esto comenzó con un acto terrorista matizado por la crueldad del grupo Hamas en el sur de Israel. Mató cerca de 2.000 israelitas, la mayoría civiles, mujeres, niños también, y secuestró a casi 1 millar de ciudadanos israelíes y extranjeros en el sur, al penetrar en el sur de Israel. Esa es la historia cruenta de 15 meses de bombardeo contra Gaza. La mayoría de los 47.700 muertos son mujeres y niños, es decir, la población civil. Bueno, se ha llegado a un acuerdo que se cumpliría en 3 etapas. Primero porque está respaldado por Estados Unidos en la persona del presidente actual, le quedan unos días nada más en la Casa Blanca, el señor Joe Biden, y está también respaldado por el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuyo equipo también participó en las negociaciones de cese al fuego, junto a misiones de Qatar y de Egipto, que estuvieron en esa tesitura, en esa buena labor que ha concluido con éxito. A partir de este domingo comienza el cese al fuego. Lo primero que regocija saber es que van a poder entrar a la Franja de Gaza comida, medicina, todo lo que requiere una población que está virtualmente secuestrada, solo a la espera de la muerte, a través de bombardeos intensos y de acciones terrestres de naturaleza militar. Detener esa matanza es un logro de la humanidad. Que no haya más muertos, más asesinados, porque es a la población civil. Incluso no habrá más soldados tampoco israelitas muertos. Hay 400 bajas, tiene el ejército de Israel durante los 15 meses de cruento bombardeo y operativo terrestre contra la Franja de Gaza. Entonces Egipto, Qatar y Estados Unidos han logrado esto en una labor de mediación que se realizó en Qatar y que fue anunciada por el primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar y refrendada tanto por Hamas como por Israel. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelita, que no tiene toda la de ganar dentro de su propio gabinete, logró también un acuerdo, logró el asentimiento de sus colaboradores respecto a esto. Son 3 etapas. En la primera etapa
Hamás se compromete a liberar 33 rehenes de Israel, 33 rehenes, de los cuales no se sabe cuántos serán devueltos cadáveres o cuántos están vivos, porque se ha bombardeado toda la franja de Gaza. Esa es la primera. Y la segunda, Israel se compromete a liberar 1.000 prisioneros palestinos que están en cárceles de Israel. Y eso sería de manera paulatina. Algunos de ellos lo van a liberar inmediatamente deportados al exilio en algún lugar del mundo árabe. Luego habrá una segunda etapa donde se supone que Hamás liberará 67 rehenes e Israel continuará retirándose de Gaza y se va a retirar en la primera etapa de la zona de frontera con Egipto, que la tomó y que el primer ministro Netanyahu dijo que nunca más iban a liberar esa franja porque eso era un asunto de vida o muerte para Israel. Bueno, con este acuerdo y la presión de Estados Unidos ha terminado por dejar esa zona que solamente compete a Egipto y a la autoridad palestina o el grupo Hamás. Esa es la situación. La tercera etapa es la donde ya se hablará del fin de la guerra. Veremos a ver. La reconstrucción de la franja de Gaza tardará muchos años, está totalmente destruida. Y le quiero decir que esa es la cuna de la humanidad. Por tanto, hay regocijo. Digamos que el presidente Biden puede muy bien estar de acuerdo con que él obtuvo el triunfo mediador. El presidente Trump también lo ha proclamado y de igual manera lo proclaman los árabes, que también han referido el éxito de esa mediación. Magnífico y extraordinario. En el plano también internacional, pero nos compete a nosotros, el secretario de Estado, que es el canciller de los Estados Unidos, nominado por el presidente Trump, en la entrevista que le hizo el Senado de los Estados Unidos, él es senador también, para confirmarlo como en el cargo, para producir su confirmación, se tapó en elogio hacia la República Dominicana, señalando que es uno de los países de América Latina que ha tenido mayor desarrollo y mayor inserción dentro del progreso. Pero además, es lo importante para la República Dominicana, reconoce que Haití es un peligro para la República Dominicana por su situación y defiende el derecho de la República Dominicana a preservar su soberanía, su identidad y su nivel de economía, obviamente maltratada por el asunto del flujo migratorio haitiano. Nos parece bien, es una buena noticia para la República Dominicana que en reiteradas ocasiones quien será el secretario de Estado de la administración de Donald Trump sea un aliado de la República Dominicana. No debe olvidarse que ese es un halcón de la parte más fuerte que tiene la administración, que tendrá la administración de Trump, pero es mejor caer en gracia que ser gracioso y sin duda alguna parece que la República Dominicana tendrá un fuerte aliado en el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos. Por último, y ya tenemos casi aquí a nuestro invitado preparándose para estar con nosotros, yo quisiera llamar la atención sobre algo que hemos estado hablando en las últimas semanas. El narcotráfico no solamente controla operaciones empresariales, personas, actividades criminales, etcétera, sino también controla fundamentalmente cuando sienta raíces, controla el ánimo público, el ánimo de la gente. Eso es peligroso. Si no, pregunten quién era Pablo Escobar en Colombia, en la parte donde estaba asentada su base, en Medellín. Pregunten. Todavía hoy hay un sitio donde se llega, que hay que pagar muy caro para ingresar, para ver la foto de él cuando nació, su papá, su mamá, y que hay un pariente de él que lo sientan a ella, un señor como de 90 años, y dicen, ese era tío de él, mírenlo ahí, y todo el mundo, para ver al tío de él hay que pagar en un museo, llamémosle así un museo, pero
para que ustedes vean eso. ¿Por qué digo eso? Primero, respetando la presunción de inocencia. Yo no, en el expediente de este Pantera 7, todos son inocentes hasta que un juez en última instancia dicte lo contrario. Eso es un principio constitucional. No tiene nada que ver con este comentario. Sin embargo, me llama la atención que en el ayuntamiento de Bayahíbe, cuyo alcalde fue involucrado por el Ministerio Público en ese expediente de manejo de 9.8 toneladas de cocaína, y su hijo también, pues pusieron la bandera a media acta en el ayuntamiento, a media acta, como si Juan Pablo se cumpliera algún aniversario luctuoso en la República Dominicana, a media acta. Segundo, todo el mundo dice que es lo mejor del mundo y nadie respeta el debido proceso judicial. Ahora hay manifestaciones, huelgas, tanto así que un enclave turístico de tanta importancia como Bayahíbe fue paralizado totalmente por 2 días. Me llama la atención y insisto en que los informes que tengo es que desde antes ya ese pueblo era del narco. Y quiero decirlo así con mucha pena. Y ojalá que los municipios tengan razón y que ese señor, con todo el dinero que se le encontró en su casa, las armas y todo lo demás, y su hijo, vuelvan a su casa tranquilo y que él vuelva también tranquilo al ayuntamiento y que pongan la bandera donde tiene que ondear, conforme al poeta Petro Macorizano, en lo más alto que esté ondeando esa bandera, que no tiene que ser puesta a media acta por ningún ciudadano que no sea de conformidad con el protocolo de ley. Es una pena eso. Y vamos a esperar que sean los fiscales y los jueces los que determinen el derrotero de ese expediente. Vámonos a un cambio, señores. Al retorno, se nos ha ocurrido al invitado y a mí hablar de Trujillo. ¿Por qué? Bueno, porque hay que hablar de Trujillo. Vámonos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Muy bien, mis amigos, yo quiero presentarle a ustedes, y yo voy a mencionar bien el nombre de un amigo mío de 30, casi 40 años, ¿sí? Ronnie Joubert. Ya él me explicó que son franceses que vinieron por Haití. Parece que no quiere decir que es de ascendencia haitiana, pero está bien. Cada quien, él me dijo que no, que son franceses que entraron al país por Haití. Su apellido viene de ahí, porque eran mulatos y los negros haitianos no juegan con eso. Cuando estaban matando gente, los mulatos se fueron también todos con los blancos. En la revolución haitiana. En la revolución. Médico, odontólogo, pero hoy es historiador también. Por tanto, hoy se nos ocurrió, hablando nosotros, de ¿por qué no hablamos de Trujillo? Y entonces, ustedes preguntan, ¿estamos al 30 de mayo? No, pero de Trujillo hay que hablar todos los días, porque aquí hay muchos Trujillos que no aparentan hacer lo que hizo Trujillo, pero hay otros que quieren hacer peor que Trujillo. Así es. ¿Es así? Así es. Entonces, para ti, que tú has estudiado la figura histórica de Trujillo, ¿quién es Trujillo? ¿Quién fue Trujillo? ¿Quién fue Trujillo? Mira, Rafael Leonidas Trujillo Molina es un dominicano nacido en San Cristóbal en 1891. Imagínate lo que era San Cristóbal. Yo creo que no llegaba a ser una aldea, creo que era un paraje que nace en una familia con muchas limitaciones de orden social, económico y moral, donde su papá, que pasó a ser una figura importante en el régimen, y las calles de Santo Domingo llevaron su nombre, no fue más que un fullero, un tramposo y un hombre sometido a la justicia por muchísimas razones. No solo por falsificación de sellos, no solo por vender solares que no eran de él, no solo por vender ganado vacuno y porcino que tampoco le pertenecían, Era un cuatrero, sino incluso hasta por robo de sellos de una compañía donde trabajó. E incluso fue la cabeza de una especie de banda familiar, y todo lo que digo está documentado, yo no tengo nada en pro ni en contra de esas personas. Ayer me enteré por un filatélico importante que escribió un documento sobre eso, un intelectual, que también robaba sellos. Y Trujillo se crea dentro de ese entorno familiar. Pero aún más, Orión, la abuela lo que tenía era lo que mi papá llamaba un cafetín, para no decirte que otra cosa, donde el abuelo, José Trujillo Monagas,
paraba a dormir siendo un oficial de la Guardia Española, y esa señora que bebía trago con los clientes y hacía otra cosa, sale embarazada de José Trujillo Valdés. Y Trujillo se crea en ese entorno. Pero resulta que por una razón llegan unos parientes que tienen algún nivel de alcurnia, y desde pequeño, hay fotos de él de 3 y 4 años, lo visten de militar y lo visten de general y lo hacen diferenciarse a él de los otros 10 hermanos. Y eso fue calando en él un trastorno de personalidad, dicen los psiquiatras, no yo, que lo llevó a comportarse como se comportó. Aún más, a los 6 años le da una enfermedad infecciosa en la garganta, se llama cru o difteria, y por suerte para él habían llegado 2 médicos o 2 analistas químicos sanguíneos de Cuba con 2 ampollas de suero antidifteria y se la ponen y el muchacho se salva de una enfermedad, Orión, que se morían casi todos los muchachos que le daba difteria, no había antibióticos. Y ese suero que le pone el doctor Brioso lo sana y a los 6 años se publica en el Listín Diario, como ha sido consignado por el doctor Herbert Ester en la historia de la medicina dominicana, que Trujillo se salva. Y eso todavía lo hace creer más de lo que era, o de lo que él se pensaba que era. Y finalmente usaba, al igual que su papá, una cuña que usan mucho los dominicanos, cada vez menos por cierto, de que yo soy descendiente de español y soy blanquito, y ustedes los de San Cristóbal son dominicanitos, negritos y feitos. Fíjate hacia dónde va girando la personalidad de este individuo, que finalmente cae en la Guardia, se inserta en el ejército americano de ocupación del 16 y acaba de definir una personalidad recia, pero distorsionada. Y de ahí vino todo lo otro que tú... ¿Y la instrucción de Trujillo? ¿Trujillo estudió a qué nivel? No, Trujillo llegó a 4º o 5º año de primaria en una escuela rural de San Cristóbal, que ya tú te podrías imaginar lo que es. Sin embargo, su abuela del lado materno, que era descendiente de haitiana, Ercina Chevalier, era una negra de mucho talle y con una formación básica muy sólida, pero solo básica, y lo enseñó a escribir y a leer. Fíjate que escribía lindísimo y leía con mucho porte. Entonces manipula ese escenario también y se hace pasar por un hombre instruido, que no lo era. Era un hombre sagaz y políticamente muy hábil, pero no era un hombre instruido cultamente, porque no había ni formación casera ni formación universitaria. ¿A qué tú atribuyes que Trujillo fue el líder de la intelectualidad dominicana? No. Bueno, dirigió, pero él no fue el líder, dirigió a la intelectualidad dominicana. Tenía la sagacidad y las herramientas políticas para poner a los intelectuales a trabajar para él, a los intelectuales de más alto nivel. Sí. Se montó primero Orión en un tema racial, donde tomó a los historiadores de la época, o a muchos de ellos, no a todos, y montó un tren de destacar la hispanidad en los dominicanos y ocultar nuestras raíces negras y mulatas. Y eso le permitió ir manejando el escenario y sometió a los intelectuales, algunos de manera voluntaria y otros de manera involuntaria. Básicamente todos tuvieron que trabajar con él, aunque hubo sus contadas y sus honrosas excepciones. ¿Tú consideras entonces a Trujillo el padre del racismo en la República Dominicana? Con él que nosotros entendemos el desprecio de una etnia a otra. Yo no creo que en Santo Domingo, como función del Estado, esté cultivar el racismo. Y no creo que en la sociedad dominicana haya racismo. Fíjate que Duarte le tuvo admiración a la independencia haitiana, que le hicieron los negros, esclavos, traídos de África. Yo no creo que haya racismo como tal en la República Dominicana. Probablemente de los 10 amigos tuyos inmediatos, 6 o 7 son prietos, sí, y los míos también, y nosotros estamos en la rayita. Pero a nivel de Estado, y volviendo al tema Trujillo, tal vez sí lo manejó, pero más que el racismo de estar atacando al negro y al mulato, me parece que lo que hubo fue
el realce de la hispanidad, para él pasarse por hispano. Eso es lo que me parece. ¿Dónde nace entonces el Trujillo asesino? Vamos a decirle así, el Trujillo asesino, el que manda a matar o el que no le duele una muerte que se produzca por razones políticas o personales. El medio donde vino fue un rechazado social total en todos los renglones que le corresponden a la sociedad. Y dentro de eso, al poderse abrir y destacar, comenzó a tenerle asco a los otros, literalmente asco. Fíjate, y cada vez que lo digo, genera contratiempo, que él viene haciendo travesuras desde el principio. Para ponerte un ejemplo, desde que sube al gobierno, para no mencionarte antes, desde que sube al gobierno, comienza a eliminar gente, pero no enemigos, comienza a perseguir colaboradores, porque tenía un delirio de grandeza y de yo soy, que el que no está conmigo es mi enemigo. Y eso lo fue cultivando. Y hay, eso dice la historia, no lo dice Ronnie, una formación de un muchacho entre un hotel de sinvergüencería que estaba ahí en la entrada de San Cristóbal, viniendo de Baní, y todas esas cosas que te comenté, la mente se le distorsionó. Hay perfiles, y esto se lo oía a un psiquiatra muy importante, psicológico de Trujillo, de un problema de traumas infantiles. Los manejó, los adaptó y le sacó provecho. Si estuviésemos vinculados con la ciencia marxista, diríamos que Trujillo es un producto de la baja pequeña burguesía pobre y muy pobre, porque no era obrero, no era un obrero. No. Entonces era un pequeño burgués pobre o muy pobre, prácticamente del lado de la vulnerabilidad económica. Y sin embargo, llegó a postrar a sus pies, no a la burguesía, que no existía, ni existe todavía como clase gobernante, pero sí llegó a postrar a la oligarquía. Sí. Digamos, los hacendados, los banqueros, los importadores, todos se postraron a sus pies, todos tuvieron que venir a sus pies. Uno dice, es un hecho sin precedentes. Bueno, Mussolini, guardando la distancia de las economías de Italia, la economía de Alemania, Hitler, que siendo personas que vienen de la insignificancia, terminan dominando una sociedad que era una sociedad fuerte. Cuando se van, la sociedad vuelve a su nivel. Hoy, sí. ¿Cuánto vale el ingreso al country club? No lo sé, pero es muy alto. Es muy alto. Es muy alto. Tú vas a Santiago y vas a encontrar, incluso para la cultura, para el entretenimiento, lugares que exactamente, simplemente han cambiado por los tiempos, pero son los mismos a que no le permitieron el ingreso a Trujillo. Claro. Entonces yo quiero que tú me expliques desde el punto de vista social, ¿cuáles elementos se dan para que una persona que viene del fango económico, social y político termine postrando a la altísima sociedad de su tiempo? Lo que pasa es que yo creo... Perdóname, y te lo digo porque la historia se repite una vez como tragedia, otra vez como farsa. Lo que he podido ir descifrando de lo que voy leyendo por entretenimiento, porque yo soy odontólogo, no historiador de profesión, es que le tocó a él, no fue que lo hizo, le tocó y él estaba al frente, el tránsito entre una sociedad rural, donde aquí no había nada, a una sociedad un poquito más urbana. Y dentro de esa mecánica tampoco había gente adinerada, ni había una clase social importante. Si tú te vas a los apellidos importantes de los pueblos, solo eran apellidos. No había más nada que una finquita, 4 burros, 2 vacas y una casita de madera. Entonces yo creo que tomó el tránsito de esa sociedad. Y como hoy antes de ayer, decir a un sociólogo importante, es el que comienza a desarrollar el capitalismo en Santo Domingo, respaldado por los americanos, y crea una clase social, como después hubo otros gobiernos, y mira que yo no manejo bien la sociología, crea una clase social que está creada a la sombra de él, y por eso los mantuvo a jaque. Bernardo escribió un libro interesantísimo de quiénes eran ricos al final de Trujillo. Y aparte de que el impuesto se pagaba a través de la cédula personal, cuando tú ves la riqueza, Orión, nadie tenía nada. No. Entonces puso a la intelectualidad e hizo gente económicamente pudiente, porque no eran pudientes,
por ese tránsito que le tocó manejar bajo el yugo de o tú entras en la mía, o te vas del país o desapareces. No, porque la sociedad, llamémosle dominicana en su momento, la sociedad también colonial, era eso, era el situado, era una sociedad de miseria abyecta. Tremendo. Donde el dueño de la tierra y el esclavo, porque había en términos legales, se permitía la esclavitud, era lo mismo. Andaban los dos descalzos. El dueño de la hacienda y el esclavo sentaban en la hacienda y era una siembra de subsistencia. No lo que pasó en Haití, que fue la colonia más próspera de América Latina en un momento determinado, regenteada por los franceses. Cientos y cientos de miles de esclavos dejando su vida en las plantaciones de caña. Aquí la esclavitud de aquí, que algunos han llamado dulce, eso no quiere decir que no fuera esclavitud. Fue una esclavitud muy light comparada con Haití. Yo hice un estudio sobre eso y cuando tú ves el amo, de acuerdo a los diferentes mecanismos de producción en la parte este de la isla, tú ves que Orión tiene 3 esclavos, Ronnie tiene 11 y nunca nadie tuvo más de 30 o 40 esclavos. O sea que el trato es muy cercano. En Haití no. Fue una producción de plantación donde un amo de una finca tenía 2.000, 3.000, 5.000 esclavos, entonces no tenía ningún trato particular con él. Y aparte de eso, el tipo de producción era diferente. Una cosa es ordeñar vacas en el este, o tumbar naranjas en el Ceibo, o sembrar tabaco en el Cibao. Sí, o sembrar tabaco en el Cibao. Y otra cosa es coger fuerte de 12 horas, bajo el código negro establecido por Luis XIII, de látigo para el esclavo. Es totalmente diferente. Entonces, la economía de aquí fue una economía de subsistencia. Fíjate que los hijos de los esclavos se criaban con los hijos del amo y los criaban en la casa. Por eso las muchachas de servicio se llamaban en tu época y la mía las criadas, porque eran criadas en la casa. Eso no pasó allí. La esclavitud de allí fue violenta. Nunca llegó a haber más de 35.000 esclavos en la parte este de la isla. Cuando se destapa la revolución haitiana, Moró de San Merí habla de 500.000 de esclavos de aquel lado. Sí. Entonces las sociedades eran totalmente diferentes. Eso era suficiente fuerza como para... Dicen que la independencia haitiana, pero primero fue la emancipación. Sí. Fue un proceso de 12 años, igual que el de aquí. Sí, y después fue la creación de un Estado, pero primero tuvieron que emanciparse, es decir, somos libres. Y fíjate, para eso hubo que volar muchas cabezas. Casi toda la población blanca fue ejecutada. Eliminada. Hubo una noche que se llama la de Huacaimán, en el norte, cerca del Cabo Haitiano, que esa noche se tiraron 2.000, pero no con granadas ni con ametralladoras. Con machete y puñales. Apuñaladas. Entonces fue una cosa en serio. Fíjate que el proceso fue de 12 años y es un proceso y una independencia racial. Quien comienza la independencia es Vicente Ogué, en Haití, para subir de categoría mulato a blanco, apoyado por unos blancos franceses allá en París. Y entonces, dicho sea de paso, habían 3 Joubert en ese movimiento y los mataron a Joubert, a los 3. Yo espero que no sean de los míos. Entonces fue un problema racial en Haití serio, que yo no creo que aquí haya existido a esa altura. Vamos a seguir con este tema tan interesante sobre la figura histórica de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y yo quisiera después traer a Ronnie con su estudioso del tema, hacia qué nosotros en este tiempo heredamos como sociedad del comportamiento político y social de Trujillo y su entorno. Porque, repito, la historia muchas veces se repite. Y es al revés, probablemente primero fue una farsa y luego una tragedia, o una tragedia y una farsa. Pero siempre es malo cuando la historia fatídica se repite. Vámonos a un cambio, señores, estamos en A Rajatabla. Retornamos con el doctor Joubert, apreciado amigo, quien es doctor en odontología, pero hoy lo traje para que hable de Trujillo. Tal vez si hay tiempo podemos decir algo de la odontología, de la cual es un maestro, conferencista internacional y uno de los exponentes de la nueva, ¿cómo se llama eso? Que le dan, ponen bonito a uno, la estética. De la estética dental. De la estética dental. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato. Señores, vamos a entrarnos ahora al Trujillo ya
hay que decirle estadista. Es verdad que Trujillo es el precursor del capitalismo moderno en la República Dominicana. La Feria de la Paz y la Confraternidad terminó por signar su destino final, porque la economía lo determina todo. Cuando el Estado cayó en una situación económica difícil y él cometió errores graves como el asesinato de las hermanas Mirabal, el atentado contra Rómulo Betancourt, su aislamiento internacional, su poder y su vida estaban ya señalados para terminar en desgracia, como al efecto ocurrió. Sin embargo, yo te voy a poner un escenario para que tú de ahí me montes la biografía que tú muy bien has estudiado. Yo siempre oigo hablar de los amigos míos del Club Naco, de los viejos. El casino de allá abajo, de Gascue. Primero el casino de Guivia, y hay uno, no sé si era en Gascue o es el mismo. Pero no, cuando nosotros estábamos allá, y son los viejos hablando. Era el de Guivia. Era el de Guivia, sí. El casino de ahí, de la zona de Gascue y Guivia, esa zona. Y entonces yo me pongo a hablar, no de lo que ellos me están hablando del casino, sino del comportamiento de su vida, a la que yo, como sancarleño, yo nací en el barrio de San Carlos, conozco nada más por marotero, meternos en los patios a tumbar mango, limoncillo, todas las cosas que había ahí. Pero eso era, te dije que en Santiago, como te expliqué lo del el country club, y te explico, hay una clase social que Trujillo aguijoneó desde siempre, lo aguijoneó, pero le sobrevivió. Sí, le sobrevivió. No es una clase social, un comportamiento social. Sí, una conducta social. Una conducta social. Lo que pasa que él no pudo erradicar ni llevar. Por el contrario, inteligentemente la usó y se metió, aunque no pasó a ser parte de esa clase, si estuvo ahí, tuvo a los otros a sus pies. Esa clase fue la que lo mató. ¿A dónde guardaron los carros, el mismo cuerpo de Trujillo en un baúl? Esa clase lo Ese mató fue en Gascue. Sí, fíjate que desde antes de subir al gobierno viene haciendo travesuras. Trujillo está en el 23, en el 24 como militar en el este. Dicho sea de paso, él era el que cuidaba a don Puco Guerrero Pou, el papá de los guerreros que andan por ahí, Pou, que era el juez en el Ceibo, que es el abuelo de Virginia, mi mujer. Y don Puco de Trujillo era el que lo cuidaba. Y de allá hizo las maniobras para tumbar al jefe regional militar del Cibao y terminó siendo el jefe militar en Santiago. A expensas de muchas cosas, incluso hubo un cuento debajo de un puente ahí, de unos militares que mataron a uno por celos de mujeres y cosas, que parece que él estuvo en la estructuración. Entonces venía haciendo travesuras. Y desde que llega, comienza a sacar del camino a familias importantes, de mala manera, mandándola a matar, denigrándola, engañándola, robándole, poniéndose de atrevido con las mujeres o con las hijas, y el pueblo dominicano, Orión, tiene dignidad. Y fue apretando la tuerca, y fue apretando la tuerca, y ese pueblo que pasaba de una aldea rural sin comunicación se desarrolla, y el año 55-58, esa sociedad tiene otra conducta que no es la del 25 y del 30, y sigue apretando. Todos los que intervinieron con Trujillo, que lo hicieron por razones grupales y nacionales, tenían diferencias marcadas personales con él. Todos, los 7 que bajaron a la avenida y los 35-40 que conformaron los 4 primeros grupos para eliminarlo, todos tenían diferencias personales con él, con historia. A lo de la Maza le mató un hermano. A don Antonio Inver le trancó a Segundo, que es el papá de una periodista muy connotada. Sí. A Pedro Livio Cedeño, su primera señora que trabajaba en San Cristóbal, la denigró. A la mamá de Roberto Pastoriza se la quiso enamorar. A Modesto Díaz le mandó a pagar un cigarrillo de mala forma delante de la gente, denigrando o tratándolo, porque don Modesto era un hombre. A don Pupo Román, que era otra fiera, lo quiso también arrastrar por el piso y no se dejó públicamente. Entonces esa gente estaba resentida y las cosas habían cambiado y aparecieron guapos, tantos o más guapos que él, Orión, y se armó el complot, porque es que fue denigrando. Por ejemplo, a Ben Cosme, que fue creo que el primero que se tiró en el 30 o en el 31.
no solo le quitó la finca y lo eliminó, sino que el caballo de paso firme de Bencosme, un caballo, lo puso a carrear agua y a vender agua en Moca para denigrar a la familia. Y los Bencosme son guapos. Después le mandó a matar a Bencosme allá a Nueva York con un primo de Rubirosa. Entonces fue agrediendo a la sociedad dominicana muy chiquita. Y esa sociedad se reorganizó y aparecieron los guapos. Es posible que por su propio desarrollo, su propio atraso económico, la sociedad dominicana sea una de las pocas, no así la cubana, que tiene otra naturaleza, que fue por pleitos personales que determinó su destino hacia una democracia todavía en cierne, que duró hasta el 66 para perfilarse como una democracia. Pues en Cuba había ferrocarril al comienzo del siglo. Sí, claro que sí. Cuba tenía un desarrollo económico. El colonialismo se extendió mucho hasta principios del siglo XX. Sí. Aquí no, aquí comenzamos con procesos de independencia desde el 21, desde 1821, luego otro intento, luego el 44, luego el 65, y veníamos en rumbo de cambiar la ruta. Cuba no, Cuba se pasó más de 100 años con otro sistema que no fue el de nosotros. Todavía en los años 60 el campesino tenía solo un calzapollo. Sí. Con el cual iba desde donde estuviera al único hospital regional donde ellos tenían noción de que se podía ir, que era al Hospital Padre Villini. Venían a la ciudad en esa guagua como que lo llevaba hasta el domicilio, se quedaban aquí algunos parientes y ese calzapollo nada más lo usaban para poder ir ahí y a la iglesia, porque era hecho era el único y era hecho de goma de camión, de cosas, una cosa terrible. Eso demostraba el atraso de la sociedad dominicana. Una sociedad muy disminuida. Dicen los trujillistas y los historiadores, no sé en cuál de los dos te puedes encontrar, los cultores de la historia y los trujillistas, que Trujillo sacó al país de esa miseria que yo te estoy describiendo. ¿Tú lo crees? No. Bueno, él era que estaba al frente del gobierno. Pero ese tránsito que se dio entre el 30 y el 60, si tú miras hacia otro lado, es un tránsito que se dio en el mundo. Lo que pasa es que aquí se ve mucho, porque de una sociedad disminuida social y económicamente a que le inserten un capitalismo apoyado por Estados Unidos, marca un cambio que se ve. Pero si hubiera estado otro, cambia. Más o menos, no lo sé, pero cambia. Ahora, él estaba al frente, era un hombre de trabajo, era un hombre sagaz. Sus proyectos los terminaba a la brava, pero no quiere decir que fue él que lo hizo. Yo creo que fue un cambio del momento. El señor Bukele... Venezuela se desarrolló muchísimo en esa época. Sí, pero 2 veces más que nosotros. Sí, pero Venezuela es casi medio continente. Sí, es un país grande. Pero y tiene todo el petróleo del mundo. Probablemente la que tenga mayor yacimiento sin explotar del planeta. Pero hubo un cambio social en Venezuela, que venía de 2 dictaduras. Sí. Hubo un cambio social también, o sea, no fue algo que solo pasó aquí. Aquí se vio, porque es que éramos una aldea. El país era una aldea. Busca la foto del 20 y del 30. El ciclón San Zenón destruyó la ciudad de Santo Domingo, porque las casas eran de madera. Estamos hablando de hace 100 años. Destruyó la ciudad y los muertos fueron 3.000, que eso te indica en la proporción de habitantes que había en la ciudad, que todos fueron por las, como le llamamos nosotros, las hojas de zinc, las planchas de zinc. Sí. O sea, no fue muerto porque le cayó nada más, que era cabeza mochada, brazos y heridas que no podían sanarse porque no teníamos antibióticos. Antibióticos, desinfectantes. Me decía mi abuela que incluso en la furna donde tiraban los muertos también moribundo, decía, ya él se va a morir, lo tiraban. Hasta 1915, 1920, yo te estoy hablando, Orión, de hace 100 años, no había en el país médicos formales de manera sólida. Habían médicos que habían ido a estudiar a Francia, gente preparada. Pero hasta esa época había una figura jurídica o médica, llamaba el juro médico, que era un consejo que te permitía trabajar como médico para llenar los espacios. No había en el 1900 acueductos, no había energía eléctrica. El dínamo de Samaná, que lo vendió un juez, tío de mi mamá, lo montaron en el 34. Imagínate lo que era en 1920.
tú buscas las fotos, una aldea era el país, con el respeto de nosotros los Ronnie, dominicanos. yo no me quiero ir sin hacer esta comparación y ponerte un estadista, un presidente, el presidente David, ¿cómo se llama? Bukele, de El Salvador, la seguridad. Tú te sientes, nosotros no conocimos racionalmente la era de Trujillo, estaríamos muy jovencitos, pero con el nivel que tenemos ahora, tú piensas que cuando Trujillo era mejor estar en seguridad, aunque tuviésemos que no se podía hablar ni alto. Bueno, de seguridad es tangible, pero no había droga, no había esta cantidad de gente, no había este crecimiento poblacional. De que había seguridad, sí, en mi casa los carros amanecían sin seguro, me cuenta mi papá, pero eso no quita lo otro. Porque eso es seguridad, pero el que se le ocurra al hombre que te va a quitar tu propiedad privada o que quiere ponerse de fresco con tus hijas, no deja de ser inseguridad. El 63% de los dominicanos cambia lo que tú dices por la seguridad. Prefiere que no tenga, que tenga todos los peligros del mundo del Estado, pero que cuando salga no lo atraquen. No lo atraquen. Eso es terrible. Entonces estamos hablando, y ahora te pregunto, ¿esa es la herencia que nosotros tenemos de Trujillo? No hay muchas cosas. El sistema tuvo sus luces y sus sombras. Luces, carreteras, puentes, escuelas, los hospitales, la salud pública, las oficinas del Estado. Sombra, asesinatos, robos, desconsideraciones, abusos. Tuvo sus luces y sus sombras. Hay muchas cosas que dejó el régimen y hay muchas cosas si tú lo pones en una balanza, que penosamente si ocurrieron. tú lo pones en una balanza, ¿dónde tú crees que se corre la balanza? ¿Para lo bueno o para lo malo? No te lo sé decir, Orión. Lo que hay que conocer las luces y las sombras. Lo que pasa es que las sombras no fueron fallos económicos, fueron degradaciones a familias, abusos, ¿tú entiendes? ¿Y tú no crees que entró más en la parte humana que en la parte física. ¿Tú no crees que nosotros heredamos de Trujillo lo que tú has señalado, del perfil que tú has hecho de su figura personal histórica, la marrullería, la traición, el arribismo, el sectarismo? Viene desde antes. Voy a decir una cosa que no le gusta a los dominicanos o no nos gusta oír. Desde la Trinitaria, los trinitarios saltaban de un lado para otro. Uno de los padres de la patria fue a España para la anexión. ¿A qué fue? No me preguntes, porque entonces tenemos que hablar 3 horas, pero fue. Otro estuvo enganchado con Báez. Si yo lo valoro como trinitario y padres de la patria, digo, estos hombres estaban buscando cómo enganchar, jugando políticamente, pero tuvieron los pies en 2 lugares. Pero Sánchez fue al consulado de Francia en un momento determinado a una situación. Eso no le quita lo que fue. No, pero además... Entonces, políticamente, la gente da brinco, pero en términos de las sombras, hubo muchas sombras, muchas desconsideraciones y mucho abuso, hasta que aparecieron los del 30 de mayo. Ahora, tiraron un trabajo... Que venía desde antes. Sí. Hubo 3 o 4 años de intentos de eliminarlo. El primer plan serio para eliminarlo fue en Cuba en 1934, donde se comienza a armar la primera expedición. Solo pensamos en la del 47, en la del 49 y en la del 59. Una en el 34, donde estaba Ángel Morales, que fue aquel candidato a la vicepresidencia, que él bloqueó cuando se quiso reelegir Horacio Vázquez, y que después él lo sacó del país, y que después, estando en Nueva York, él lo manda a matar con ese primo de Rubirosa, y cuando mandan a matar a Morales, Morales no está y está Bencosme, y matan a Bencosme. Nos quedan un minuto y medio, pero yo no te puedo preguntar eso. ¿Por qué la ilustre provincia de Espaillá, que matan tantos presidentes por ahí, tanta cosa, a justicia? Yo no sé, pero ahí hay mucha gente guapa. ¿Por qué? Sí, me dice un amigo mío de allá, Luis Ovalle, Luis Ovalle, que cuando un mocano te dice ultimadamente, ya es a pelea que se va. Yo te pregunto, ¿por qué a Trujillo nunca en Moca le hicieron lo que le hicieron a Lili? A Lili y a el otro, son 2 ahí. Sin embargo, el papá de los de la masa, don Vicente, estuvo metido en el rebú con Brache, con lo de Lili y con Horacio Vázquez y Moncáceres. 10 segundos, defíneme la personalidad de Trujillo finalmente
como resultado de los estudios que tú has hecho de eso? No, yo creo que fue un hombre de mucho temple, de mucha disciplina, de mucho empuje, muy decidido contra trastornos y traumas de infancia marcados, que él se autocultivó y que el medio lo ensalzó hasta que perdió los estribos. Bueno, yo creo que hemos cumplido cabalmente el propósito del programa hoy, Ronnie Llobet, quien es médico, odontólogo. Te voy a invitar para que hablemos de eso entonces. Con gusto. La próxima vez para la salud bucal, como ustedes le llaman, y además la clínica que tú tienes, una de las más modernas del país, es bueno que digamos eso y que la gente vaya a tu clínica, así que la próxima semana te vamos a tener. Pero yo creo que estoy muy satisfecho del resultado del programa. Qué bueno, qué bueno. Distinguido camarada, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la distinción. Gracias. A ustedes, mis amigos, muchas gracias. Estaremos de nuevo con ustedes la próxima semana en otro programa a rajatabla. Hasta entonces, señores.